De circuitos o análisis de redes consiste en encontrar todas las corrientes y tensiones en cada uno de los elementos de esa red, de ese circuito. Es decir, que lo que necesitamos hacer es resolver un conjunto sistema de ecuaciones en función de las incógnitas variables y los datos conocidos. Para ello vamos a usar las relaciones Bol-Ampere, que son las conocidas ecuaciones de Kirchhoff. Ahí tienen un poco la bibliografía de Kirchhoff. Para ello vamos a definir los elementos básicos de la topología de los circuitos. Se llama topología porque también se usa en la ingeniería topológica. Bien, entonces vamos a definir la rama, que es, o branch, puede ser un elemento solo, es decir, una resistencia, una capacidad, una inductancia, o una resistencia o un elemento en serie con un generador ideal de tensión, es decir, un generador real de tensión va a ser una rama. Llamamos a un nodo a la unión entre dos o más elementos o ramas, y llamamos malla o loop cuando unimos dos circuitos cerrados, un circuito cerrado formado al menos por dos elementos, como se puede observar en este momento. Entonces, en este circuito vemos que tenemos dos mallas, ¿sí? Tenemos por lo menos dos elementos en un circuito cerrado, forma una malla. Las leyes de Kirchhoff se basan o parten de dos principios fundamentales, el principio de conservación de energía y el principio de conservación de la carga. La primera ley de Kirchhoff dice lo siguiente, que la corriente que llega a un nudo es igual a la corriente que sale por los nudos. Es decir, si yo tengo varias ramas que están entregando corriente en este nudo y tenemos varias ramas del cual la corriente sale, como por ejemplo I4 y I2, por lo tanto, la suma de todas las corrientes nos tiene que dar cero. Es decir, no hay destrucción ni formación de carga en el nudo, sino que se redistribuyen por las ramas existentes. El otro principio fundamental de las leyes de Kirchhoff es el principio de conservación de la energía, y nos dice que la tensión o voltaje en un punto es la energía que necesita una carga para moverla desde un punto a otro. Es decir, podemos asociarla con el campo gravitatorio, es decir, la energía que hace falta para subir un cuerpo desde un punto de masa, en este caso, hasta una altura A, va a ser igual a la energía que va a liberar cuando largamos esa carga por esta altura. Es decir, si tuviéramos acá un resorte que pudiera almacenar la energía de un peso que largamos desde esta altura, sería la misma energía que podríamos volver a entregarle a ese peso para volver a subirla, por supuesto en condiciones ideales. Entonces, la segunda ley, la tensión o voltaje, nos da la caída de tensión que hay entre cada uno de los elementos. Por lo tanto, la suma, si voy por el camino, por ejemplo, A, que va de A a B por el camino de 3 y de 2, tiene que ser igual a ir de A a B por el camino formado por la resistencia 4, por E4 y E1. Vamos a repasar un poco rápidamente la resolución de circuito sencillo, ustedes ya lo conocen, y tenemos primeramente la conexión serie, vemos varios elementos conectados en serie, es decir, que llamamos serie cuando todos los elementos comparten la misma corriente. En el caso que compartan la misma corriente, entonces vemos que podemos asociar la caída de tensión en la resistencia 1, va a ser la corriente I que circula por la red 1, va a ser I por R1, la tensión en la resistencia 2 va a ser I por R2, y la caída de tensión en la resistencia 3 va a ser I por R3. Si formamos o nos imaginamos una resistencia equivalente tal que la caída de tensión entre A y B en este circuito sea igual a la caída de tensión entre A y B en el primer circuito, entonces podemos decir que la caída de tensión en E va a ser I por R equivalente, y por lo tanto, igualando estas dos expresiones, nos queda que la resistencia equivalente a un circuito serie es la suma de R1 más R2 más R3. Esto entonces corresponde a la segunda ley de Kirchhoff, que la suma de tensiones alrededor de
una malla es igual a 0. En la conexión paralelo ahora tenemos, por ejemplo, que todos los elementos que están conectados comparten la misma tensión. Así como definimos que en el circuito serie todos comparten la misma corriente, en este caso decimos que un circuito está en paralelo cuando tiene la misma tensión. Entonces en este caso tenemos tres resistencias conectadas a la misma tensión AB, pero las corrientes se van a dividir en cada una de las ramas. Y por lo tanto podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, que dice que la corriente, la suma de la corriente en un nudo, podemos pensar que estos tres puntos es un mismo nudo, la corriente que entra en este nudo tiene que ser igual a la corriente que sale de esos nudos. Por lo tanto, vemos que la corriente en la resistencia 1 va a ser E, la misma tensión sobre R1, la corriente en 2 va a ser E sobre R2, la corriente en 3 va a ser E sobre R3, y por lo tanto, si sumamos ahora estas tres corrientes, nos va a dar la corriente I, y es lo que está escrito acá. I es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. De acá podemos sacar factor común E, y nos queda entonces que este paréntesis es la inversa de la resistencia equivalente, porque tenemos que ponerla dividiendo, o sea, E sobre la R equivalente. Por lo tanto, la R equivalente es la inversa de las sumas de las resistencias inversas. Para dos resistencias, ahora el caso de dos resistencias es más fácil, esta R equivalente 1 sobre R1 más 1 sobre R2 nos da el producto de R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces acá tenemos una primera regla sencilla de recordar, y es que el paralelo es el producto de las dos resistencias sobre la suma. Y acá entonces vemos algo interesante, que cada vez que conectamos una resistencia en paralelo, la resistencia equivalente es menor. Fíjense, acá tenemos 1, 1 es un medio. Entonces fíjense que si tengo dos resistencias iguales, al ponerla en paralelo, cae a la mitad. En cambio, cuando son distintas, bueno, voy a tener que sacar la cuenta, pero 2 tercios, 2 y 3, este valor 6 quintos es mucho menor que 2 y que 3. Es decir, que la resistencia equivalente es menor que la menor. Ahora, cuando tenemos un circuito que tenemos conexiones serie y paralelo, entonces para resolverlo tenemos que ir aplicando sucesivamente las reglas de serie y paralelo. Por ejemplo, en este caso vemos que esta resistencia de 1 y esta resistencia de 1 comparten la misma corriente, así que podemos decir que están en serie. Por lo tanto, una resistencia equivalente R1 de estas dos sería 1 más 1 es 2. Esa resistencia equivalente 2, podemos ubicarla en este lugar, va a estar en paralelo con esta, y por lo tanto puedo armar el paralelo, me queda 2 tercios. Ese paralelo vemos ahora que está en serie con esta, y por lo tanto podemos construir esta función R2 más ese paralelo más esta de 1, nos queda 5 tercios, y finalmente esta lo ponemos en paralelo con R4, nos queda este paralelo, y últimamente nos queda entonces que la R equivalente va a ser 1 más esa R4. Es decir, vamos construyendo paso a paso lo que es serie, lo que es paralelo. Entonces, para saber si está en serie, tenemos que ver si tienen la misma corriente. Y si está en paralelo, vemos que tienen la misma tensión. Es decir, esta tensión que está acá, de esta resistencia que está acá, es la misma tensión que tienen estas dos asociadas. Por eso esta está en paralelo a estas dos, y así sucesivamente. Un circuito muy cómodo es el divisor de tensión, y entonces vemos que, por ejemplo, aplicando las leyes de Kirchhoff, sumatoria de tensión igual a 0, por lo tanto tenemos que la caída de tensión total entre este punto y este punto va a ser la caída de tensión de este más este más este. Por lo tanto, para calcular la corriente, si conociéramos la tensión, por ejemplo, tendríamos que hacer E sobre R equivalente, y por lo tanto va a ser E sobre R1 más R2 más R3, ya que estas tres resistencias están en C. Supongamos que queremos calcular la tensión E sub 1, la tensión E sub 1 va a ser la corriente I que ya calculamos multiplicado por la R1. Entonces nos queda R1 por I. Si reemplazamos ahora este valor de I por el equivalente que tenemos acá arriba, nos queda E por R1 sobre R1 más R2 más R3. Por lo tanto, nos queda una regla interesante, que es que la tensión en una resistencia cualquiera de un divisor de tensión es proporcional a la tensión principal e inversamente proporcional a la suma de todas las
resistencia y directamente proporciona a la resistencia que estamos buscando, independientemente si la primera o la segunda.